¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mesa Política, este programa en conjunto que desarrollamos Otra Mirada y Nuestra América TV. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida y los invitamos a quedarse con nosotros en este espacio donde analizamos, conversamos con nuestros invitados, con nuestras invitadas sobre los diversos temas que marcan la coyuntura nacional y también internacional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que consideramos importante y es que esta semana se ha dado inicio al nuevo año escolar, al año escolar 2024, como siempre, bajo la figura de esta frase, el buen inicio del año escolar. Sin embargo, han habido algunas situaciones bastante complejas que tienen que ver con el tema de las infraestructuras, con el tema de ciertas demoras también en algunos procesos de contratación también de los docentes y otros aspectos que vamos a conversar y analizar también con nuestro invitado de esta jornada. Se trata de Manuel Higuiñiz, él es especialista en temas de educación, él es asociado de Foro Educativo, integrante también de la Asociación Tarea, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Higuiñiz, ¿cómo está? Bienvenido a Otra Muy Mirada. bien, un gusto estar con ustedes en esta otra mirada. Bien, a ver, empecemos con un detalle importante. El Ministerio de Educación arrancó el día lunes con una información oficial, decía que más del 99% de instituciones educativas del país iniciaron clases. Sin embargo, los reportes periodísticos, lo que han anunciado, lo que han señalado, es que de ese 99%, casi el 50% está en situaciones bastante complicadas. Y no parece ser la primera vez que ocurre esto. En las diversas gestiones del Ministerio de Educación han habido problemas con el tema de infraestructura, sobre todo por estos cambios de temporada, por los fenómenos climatológicos, etcétera. Cuéntenos un poco cuál es la apreciación que tiene usted respecto a las acciones tomadas desde el Ministerio para el buen arranque de este año escolar. Como bien, Francisco, tú has señalado, lo que no está en la directiva que después mencionaré, la última para este año, se le llama buen inicio del año escolar, porque justamente hace muchos años hubo personas que dijeron no podemos seguir iniciando el año escolar de esta manera y vamos a buscar que sea un buen inicio. En ese tiempo recuerdo que se hablaba mucho de la demora para los contratados, para que ingresen a las aulas los contratados. Después volveré sobre este tema como uno de los cambios importantes que acabamos de vivir, digamos, ¿no? Ojalá que no se me pase. Obviamente que una cifra nacional está escondiendo muchas realidades y es lo que ha hecho el Ministerio. Es una cifra optimista que seguramente significó que la gente tomó contacto con la escuela, pero no sabemos a nivel local y regional qué ha significado eso. Nosotros tenemos hoy día una emergencia de salud, tenemos emergencias locales por desborde de ríos, que es habitual en esta época, ¿no? Pero el hecho prehistórico es que el inicio de año escolar tiene un valor para la sociedad muy grande. La escuela es una institución natural de la vida social, reorganiza la actividad cotidiana de las familias y el Estado también se ve obligado a actuar de manera excepcional. Y por eso es que hay que reconocer el esfuerzo de muchos padres, docentes, auxiliares, autoridades locales, funcionarios del ministerio, para que este inicio del año escolar se produzca, pero hay que recordar que estamos hablando del inicio del escolar de la educación pública. Y es bueno recordarlo y yo lo recordaré más adelante, ¿no? Es el inicio de la educación pública que marca este hito, digamos, anual y este rito anual tan importante en la vida social del país. Pero es un rito que, como bien dice esa buena intención, esconde un retorno a la vieja normalidad, un gran esfuerzo social y estatal para volver a la vieja normalidad de la escuela peruana y también en particular de la escuela pública. Lo digo porque estas medidas de urgencia, como han podido ser algunas para desbloquear algunos caminos, para vacunar un poco más o hacer más
implementación de infraestructuras, están dándose en el marco del viejo modelo tradicional, ¿no? De una escuela segregada, y como dice el proyecto educativo nacional, una escuela con grandes segmentos. Entonces, no solamente la cifra esa general que ha dado el ministerio, tiene que verse por departamentos, por provincias y por distritos, para ver qué efectivamente ha sido esa vuelta a la normalidad, porque puede ser que en algunos lados hayan llegado los materiales, como también dice el ministerio, que en la mayoría de los casos se han producido, pero en otros puede ser que no, o que en otros simplemente hayamos tenido un acto formal de contacto y que no todos los alumnos estén asistiendo. Por lo tanto, más importante que la cifra nacional, que tiene su valor, es la cifra, digamos, regional. El tema entonces es estas medidas para el reinicio mejor del año escolar, que tienen siempre una directiva anual. Los maestros se fijan muy rápidamente todos los años, en noviembre, diciembre, esta vez se salió en noviembre, el año pasado, que nos trae lo que se llama las normas del año próximo. Ahora ya no se le llama así, se le llamó lineamientos para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de educación básica del año 2024. Esta norma justamente nos muestra un conjunto de acciones de actualización para las escuelas de las políticas que el ministerio maneja. Y en ese sentido es que me parece que lo que estamos también teniendo, no solamente que para la sociedad es un dato natural la vida escolar, sino que inclusive la sociedad ha naturalizado las desigualdades. Ha naturalizado que tengamos un sistema educativo que ahora se ha reiniciado, que tiene escuelas diferenciadas. No todos los alumnos asisten a la misma escuela y al mismo tipo de escuelas. Simplemente pongo el ejemplo de que es muy importante, es que la escuela pública es una escuela de más de un turno escolar por local. Digamos, para el dato que tengo en mente, la secundaria tiene 10.000 escuelas, la pública. Solamente de ellas, de tercero a quinto, o sea, solamente una minoría, y además solo de tercero a quinto, tiene jornada escolar completa. Y entonces ese retorno no es puesto en cuestión por parte del ministerio. No es que dice, retomando este año un pasito más de la recuperación de la jornada escolar completa. En consecuencia, lo que tenemos es que los problemas o la estrategia de transformación estructural no se visualiza en el corto plazo, que es este reinicio del año escolar, esta directiva anual, ¿no? Que a veces se complementa con otras. No hay un plan que esté haciendo reformas estructurales como la que acabo de señalar, que es una de las más importantes. Es que el tiempo escolar es distinto en el país. Y en materia de contratación docente, que es un tema que la ministra también, la ministra ha señalado esta semana, ha declarado también, está en la página del ministerio, dice que se ha cerrado la brecha en lo que se refiere al tema de las plazas docentes. Sin embargo, hay mucha movilización, mucha queja también por parte de los maestros que en algún caso no han llegado a poder participar de los concursos de contratación, ¿no es cierto? O de los procesos de evaluación, por ejemplo, para los ascensos en las escalas. ¿Cómo se ha estado manejando esto o qué cosa es lo que sigue fallando todavía al sector al interior del sector de educación en materia de cobertura de plazas docentes? Mira, en el caso de las plazas docentes tenemos una modificación, digamos, en términos organizativos de la distribución del personal, que es espectacular. Espectacular porque se juntaron el gobierno anterior y el Congreso para ampliar las plazas. De manera tal que nosotros hemos tenido un ingreso de personas para el nombramiento este año, por eso que es muy importante este año escolar tomar en cuenta que 74.000 docentes se han incorporado, ¿no? Sea porque estuvieran contratados o porque estaban en otra cosa, o en la escuela privada, a la escuela pública como nombrados, ¿no? Eso significa haber reducido la cantidad de contratados, que estaba espectacular, de un 45%, porque el número de contratados era 161.000, nada menos, a 27% de una sola vez. O sea, en este momento tenemos 97.000 docentes contratados, que es una cantidad muy grande, pero la comparación es espectacular. Esa conjunción del Poder Ejecutivo con el Parlamento, que amplió las plazas orgánicas, permitió por única vez
este nombramiento espectacular de docente, que obviamente, como tú has dicho, no en todas los UGELs están participando ya de la vida cotidiana de la escuela, y por eso las quejas para algunas escuelas y algunos casos. El hecho real es que este próximo año solamente hay 20.000 plazas. O sea, de más de 100.000 que se abrieron y se cubrieron 74.000, este año ya volvemos a la normalidad nuevamente. Tenemos 20.000 plazas para ingresar a la carrera pública magisterial para el año 2024. Esto no significa que esto transforma la escuela tradicional, que vuelve a la escuela pública en una buena escuela democrática, pero le da al magisterio una estabilidad que lo obliga más al compromiso de una escuela pública de calidad, ¿no? Una escuela pública que, sin embargo, como yo he señalado, no responde solamente al maestro. Por ejemplo, si tienes escuelas de 2 o hasta 3 turnos, o tienes escuelas unidocentes o polidocentes incompletas, es la institución como conjunto que está debilitada para poder tener un desarrollo justo de la educación. Ese aspecto del magisterio se complementa con el aumento que ofreció Castillo y colocó en el presupuesto. Un aumento significativo el 2023, cosa que también hoy día está siendo cuestionado. El SUTE dice que no hay presupuestado, yo no lo he encontrado tampoco, en el presupuesto un aumento para el año 2023-24, lo cual es un grave problema porque la inflación ha tenido un costo muy grande para los maestros, y en ese sentido la promesa se está interrumpiendo en cuanto a su cumplimiento, porque era hasta 2026. Ahora, nosotros tenemos que estamos en emergencias, como he señalado, pero el gran tema de estas emergencias es que se desconectan del proyecto educativo nacional, y en consecuencia cada año vuelve a repetirse como cosa aislada porque no hay sostenibilidad y de políticas de Estado. Entonces lo que tenemos es la permanente política del ministro, porque ni siquiera podemos hablar del gobierno, que se queja de todos los anteriores como si hubiera habido con el nuevo ministro o ministra un milagro. Y entonces eso va a romperse. Eso no se puede romper si no tenemos políticas de Estado que nos garanticen que, por ejemplo, la infraestructura, que el tema del nombramiento de docentes y la evaluación cada vez mejor se vayan siendo acumulativos. Y eso supone combinar lo urgente con las reformas, como he dicho, estructurales, ¿no? Y que tienen que ver con lo que llama el proyecto educativo nacional actual, que es el sistema educativo segregado. Es decir, los peruanos no nos encontramos en la escuela pública, ¿no? Y la escuela privada es una estructura también desigual, sobre todo cuando ya se sabe de la existencia de que el mayor número de escuelas creadas a nivel del sector privado son lo que se llaman escuelas de bajo costo, ¿no? Y donde encontramos que el resultado en pruebas estandarizadas que no miden la calidad, para algunos lo único que mide la calidad es la prueba estandarizada, y eso no es cierto. Pero midiendo con la prueba estandarizada, estas escuelas de bajo costo tienen resultados inferiores a la escuela pública. Que son esas escuelas que encontramos en los barrios, ¿no? Una casita que se forma un centro educativo con 4 o 5 salones y a una pensión, digamos, módica para el sector en donde se encuentran, ¿no? Así es, que baja de 200 soles o alrededor de 200 soles, lo que significa que al maestro se le está pagando poquísimo, y entonces no me extraña que si yo planteo como Estado, abro el concurso para el ingreso a la carrera pública magisterial, se me presenten 300.000 docentes. Claro. No es sorprendente. Si es que la educación privada tuviera condiciones laborales de estabilidad, de garantías, obviamente una parte de ellos no se presentaría, ¿no? Podrían mantenerse ahí. Pero imagínense, 300.000 maestros se presentan para ingresar a la escuela pública. Ahora, usted menciona... Sí, adelante. No, un aspecto muy importante que es un adquirido es que este año se repite como el año pasado. Es que se ha producido a nivel internacional una revalorización de la escuela presencial. Ahora que hemos visto y tú has señalado y hemos comentado varias de las quejas para el funcionamiento, para el buen funcionamiento del retorno escolar, el año escolar, pero nunca he escuchado a nadie decir, sabes que yo no quiero ir a la escuela, que mi hijo vaya a la escuela. Se están quejando algunos. Nosotros no podemos porque el local está en condiciones inadecuadas de seguridad.
se han quejado. Hemos visto nosotros padres de familia diciendo que no tienen habilitada la escuela, que hay un retraso o no se ha empezado la construcción de la nueva escuela. Pero ninguno ha dicho, yo no quiero que mis alumnos vayan, mis hijos vayan a la escuela, ¿no? El hecho social, la experiencia social de la escuela presencial, creo que es una de las grandes adquiridos, ¿no?, de este periodo de post-pandemia, que hoy día nuevamente nadie cuestiona acá ni en ninguna parte, ¿no?, que yo tenga, digamos, entendido, ¿no? Correcto. Usted mencionó hace un rato al expresidente Pedro Castillo y habló de esta promesa que él hizo, ¿no? Del aumento salarial. Y eso me trajo a colación también un tema que tiene que ver con un asunto presupuestal. Y es que recuerdo que durante muchos años hemos conversado con usted, con otros especialistas en diversos espacios, sobre lo que plantea el proyecto educativo nacional y lo que plantea con respecto al tema del incremento presupuestal, ¿no? Se hablaba de un incremento del 6% para un momento determinado. ¿Se ha llegado a cubrir esa cuota, digamos, del 6%? ¿Todavía falta cubrir el aumento de este presupuesto para el sector educación? ¿O es un pendiente que todavía está ahí? Es claramente un pendiente. Es el 4% más o menos del Producto Bruto Interno que se destina a educación, lo cual a nivel del presupuesto me parece que suele estar 16, 17, 18% del presupuesto general de la República. Puede ser que sea inclusive 19, no recuerdo el detalle, porque es el primer rubro de nuestro presupuesto general de la República, es educación, ¿no? Y es normal, ¿no?, porque estamos hablando de 6.300.000 estudiantes solamente en la educación básica, ¿no? Hay que agregarle parte de la educación superior, que es mayormente pública, y universitaria, que es una minoría pública. Pero eso todo es cubierto por el Estado. Y a nivel internacional se sigue, a pesar de los límites de este indicador, reclamando esta idea de el porcentaje del Producto Bruto Interno planteado en 6% en el caso peruano. Pero como ha habido algunas observaciones sobre los límites que esto tiene, todo indicador tiene límites. Pero hoy día mundialmente, en todo el campo que se conoce, digamos, se sigue usando como un referente para presionar, para superar la subinversión en educación, ¿no?, la reducida inversión en educación, y se habla de eso. Lo que ocurre es que eso no tiene salida sin una reforma de los tributos. La campaña mundial por los derechos de la educación habla de justicia tributaria, ¿no? Creo que eso es reclamado inclusive por una parte de los más ricos del mundo. Cuando se reúnen en Davos, algunos dicen deberíamos pagar más impuestos, ¿no? Pero eso en el Perú es tabú, ¿no? Es tabú, y eso es la traba principal de que tengamos que seguir hablando del buen inicio del año escolar y recordar, lamentablemente, los déficits de infraestructura que afectan la mitad de las escuelas del país, y alrededor de 500 no deberían ser usadas simple y llanamente, según la ministra, ¿no? O sea, ahí Defensa Civil no debería permitir, o el municipio, según quien le toque, que entren los alumnos a una cosa que se llama escuela, pero que es algo muy riesgoso. En ese sentido, la justicia tributaria es parte de las preocupaciones que tenemos que tener, digamos, los educadores en este momento, para poder tener buenos inicios de año escolar sin que eso sea una especie de milagrito que ocurre, sino que sea parte de lo normal. Ahora, para ir terminando, esta semana Candelaria Ríos, que es también especialista en educación, es psicóloga social, psicóloga educativa, ha hablado también sobre el tema de los conocimientos, ¿no? Lo que se imparte a los estudiantes, lo que se les plantea, y esta política que hay desde ciertos sectores, ¿no?, conservadores, de incidir en el currículo educativo, en irse en contra de la educación con enfoque de género. ¿Qué tanto esto afecta a los y a las estudiantes en este proceso, en este desarrollo de sus aprendizajes? ¿Y qué se puede hacer, qué se puede plantear, ¿no es cierto?, para evitar que hayan retrocesos en estos temas con relación a la igualdad, a la ciudadanía, el enfoque de género, etcétera? Hay por lo menos 4 disposiciones que atentan
contra el buen aprendizaje, el aprendizaje democrático, el aprendizaje de pensamiento crítico, de libertad de conciencia, ¿no? El más importante por su pretensión y el riesgo es el que habla de la llamada ley de la calidad de los materiales y recursos educativos, que es una censura de grupos ultra religiosos o pseudo religiosos o religiosos conservadores, que hay que distinguir, ¿no? Religiosos ultramontanos, o sé, ¿no? Padres, supuestamente, aunque tengan su asesor según la propia ley que ellos aprobaron, ¿no? Su experto que los acompañe, que seguramente pues, también una persona vinculada a un grupo religioso, que censura los contenidos de 5 áreas curriculares. Eso es muy grave. Y de hecho está ocurriendo eso, como bien dice Candelaria, en temas como la ESI, la enseñanza sexual integral, o la visión del Perú. Una ley también en esta línea es la ley Moyano, que dice que hay que enseñar educación cívica y sobre el terrorismo. ¿Qué quiere decir? Que hay que volver a interpretar la historia del Perú para que el terrorismo sea solamente expresión del grupo terrorista rechazado por la población de Sendero Luminoso, y no que hay otras expresiones de terrorismo como el terrorismo de Estado. Entonces, no nos quieren permitir la comprensión de la historia peruana, sino nos la quieren reescribir. Como Freire decía, hay que aprender a leer el texto, hay que leer la realidad. Es el derecho de la educación. La tercera, porque creo que hay una cuarta que está naciendo ahora, es muy importante sobre el magisterio. Ya no se trata de censurar contenido, sino que el maestro tenga que ser un profesional que está acorde a la Constitución, que está acorde a la paz, a los derechos humanos y a la democracia. Bueno, eso es muy delicado, porque estamos tocando el tema de los derechos políticos del maestro. Hay que recordar Encinas dice, si el maestro no es tratado como ciudadano, no puede formar ciudadanos, puede formar esclavos. Si el maestro ahora tiene que demostrar que está de acuerdo con la Constitución, con la manera como la entiende el gobierno, estamos ante una palabra que tú has usado, que aludiendo a Candelaria, estamos en un proceso de adoctrinamiento gubernamental, que es distinto del pensamiento autónomo, crítico, que tiene el derecho al estudiante y que está violándose el Código de la Infancia y la Convención de Derechos del Niño. Claro, la idea de tener un pensamiento único en la escuela, ¿no? Un poco complejo, cuando Exacto. Más bien a partir de la escuela es donde se debe empezar a discutir y a debatir los diversos pensamientos que hay en la sociedad. Los pensamientos distintos, los enfoques diferenciados, los debates. No para que el maestro adoctrine, sea con pretensión de derecha, izquierda, centro en la escuela, no puede ser adoctrinamiento de ninguna de sus fases. Pero acá estamos hablando de un adoctrinamiento gubernamental y del bloque autoritario en el poder, porque yo he mencionado 3 dispositivos. El último, que está en proceso, es gravísimo. Cuando dicen que hay que suspender la sanción desde el 2023 a aquellos que cometieron delitos que se pueden imputar como delitos de guerra, como delitos contra los derechos humanos, etcétera, lo que nos están diciendo es también un cambio de la visión de la historia. Lo que nos están diciendo es que el perdón viene con el olvido, ¿no? Y si perdonamos, ¿qué pasa con las víctimas de los que sufrieron? ¿Qué pasa con los ciudadanos que queremos saber efectivamente lo que ha ocurrido? Apuntan en consecuencia a un recorte en el contenido clave de la educación, que es la comprensión de la realidad. Y esa comprensión de la realidad requiere que el alumno sepa que hay gamas, diferencias y debates. Por ejemplo, puede saber que hay personas que están en desacuerdo con la Constitución. Lo que no pueden hacer es hacer lo que les da la gana, es decir, violar la Constitución y decir yo no cumplo mi contrato de alquiler porque estoy en contra de la Constitución. No puedes, eso tú no lo puedes hacer. Tú no puedes romper un contrato, lo que puedes hacer es pretender cambiar la Constitución. Pero el alumno no tiene por qué no saberlo, porque además de repente tiene un primo que opina lo mismo. Y para él es algo natural. O sea, el pluralismo en la sociedad no es un adquirido de la escuela pública, pero creo que hay que ponerlo claramente como una exigencia a la escuela pública. Y hay una mirada muy paternalista, ¿no? Como que el estudiante, la estudiante es un ser de barro que no tiene criterio, no tiene idea, y sin embargo muchas veces los estudiantes, los niños, las niñas y adolescentes tienen las cosas mucho más claras en realidad, ¿no? Así es, como bien dice Encinas, una clase no se prepara sin haberle sacado primero los aportes a los estudiantes.
Y él dice una cosa muy interesante, todo estudiante tiene algo que aportar. Y claro, es lo que tú dices. ¿Acaso los chicos no tienen barrio, no tienen amigos, no tienen fútbol, no tienen familiares, no tienen primos locos, no tienen un tío que se aparece de vez en cuando y que es el preferido de su mamá y que él tiene también opiniones? Obvio, obvio. Nosotros nacemos en una sociedad y la escuela no puede ser sino un espacio que, aislándose de la sociedad, no se desmarca de la sociedad, pero le permite una reflexión propia, una experiencia democrática propia. Si la familia no es muy democrática como estilo de vida, la escuela debe serlo también. No dice la escuela, no, si las familias no son democráticas, yo tampoco, no, al contrario. Hemos creado la escuela pública como un fenómeno extraordinario para justamente posibilitar eso. Y entonces el debate en la escuela tiene que nacer de las expectativas que traen los alumnos y el docente, que no va a poder esconder su punto de vista, tampoco tiene que cerrar los debates. Eso no le toca al docente. Tiene que abrir la discusión y cada uno genera en libertad su desarrollo de conciencia, de información. Y creo que eso es lo que está en juego en esta cuestión que me has planteado. Eso para el docente, para los materiales educativos y para el conjunto de la sociedad a la cual quieren terruquear para que justamente censure los aprendizajes que los va a adquirir el estudiante por otro lado. Ni hay que ser loco. Los estudiantes ya tienen celular. Además. Eso ya no lo puede parar nadie solamente controlando el mundo escolar. Otro tema es, los aprendizajes principales son en la escuela hoy día o fuera de la escuela. Para muchos chicos están fuera de la escuela. Y en consecuencia es también un poco a veces atribuirse un poder demasiado grande que tiene el mundo escolar para marcar la conciencia, la información y el conocimiento de los jóvenes y las jóvenes en este momento. Bien, don Manuel, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por tratar de encontrar algunas luces respecto a estos temas del sector de educación. Se nos quedan varios temas en el tintero, hay mucho todavía por hablar de esto tengo uno que no quisiera dejar pasar. Hay estudios que están diciendo que más horas en la escuela reducen la violencia. Dos violencias. La violencia que sufren los estudiantes y la violencia que los estudiantes de secundaria pueden ellos ejercer también. Entonces, bien que deberíamos estudiar en un país acogotado por la violencia delincuencial, este mensaje, más horas en la escuela, reducen la exposición a la violencia o el ejercicio inclusive de la violencia. Y en eso me parece que no es por gusto entonces que la educación privada sí tiene una jornada más extendida. Tampoco. No es que lo hicieron por esto, pero sí tiene efecto que deberíamos, digamos, estudiar para romper con la inercia de tantas décadas. Gracias. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias a Manuel Liguinis, asociado de Foro Educativo, integrante también de la Asociación Tarea, a quien le agradecemos por haber estado en esta edición de Mesa Política. Y recuerden, amigos, que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, a través de las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América TV, y también a través de nuestra página web. Conmigo será hasta una próxima oportunidad en otra edición de Mesa Política.